días, Julio. Magníficas noticias, magníficas. La noche ha sido totalmente distinta a lo que preveía Federico, con quien acabo de hablar. Sé que parece un milagro, pero está todo prácticamente apagado, queda un poco entimagada. Hoy con los medios aéreos cree que se va a poder extinguir, incluso que podría regresar la gente que anoche se fue de Tasarte, Tasartico. O sea, magnífica noticia. Un abrazo. Iban a morir personas porque había senderistas en la zona de la aldea y el incendio iba a ir hacia allí. Se te cae el mundo, ¿no? Moriremos habiendo vivido una pandemia que colocó en shock al mundo, por encima en su daño a lo que fue económicamente la Segunda Guerra Mundial. Nosotros creamos Montevideo, los canarios, fundamos Montevideo. Hay más de 300.000 canarios por el mundo. Somos un pueblo que ha emigrado. Pasé por distintos lugares. El día que me marché con lágrimas, porque es normal, dije que no volvería al ayuntamiento porque son etapas que se cubren. Nunca pensé que iba a llegar a presidente de Canarias, sinceramente, en la vida. Ángel Víctor Torres no lo ha tenido nada fácil desde que asumió su cargo como presidente del Gobierno de Canarias. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Canarias, con lealtad al rey. Natural de Arucas, es licenciado y doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. Con alma de profesor y haciendo gala de sus grandes dotes como orador, ha publicado varios libros y destacado en certámenes literarios. En el ámbito político, es el secretario general del PSOE de Canarias y desde el 16 de julio de 2019, presidente del gobierno canario de Bancando Coalición Canaria, después de 26 años gobernando en las islas. Desde esa fecha y liderando el Pacto de las Flores, los escollos que ha tenido que solventar como líder del Ejecutivo canario han sido numerosos. Los dos incendios de Artenara y Valle Seco en Gran Canaria en agosto de 2019, la posterior crisis de Thomas Cook, la rebelión de los médicos, el primer caso de coronavirus en España en la isla de La Gomera en enero de 2020, el posterior inicio de la pandemia, el confinamiento de casi 100 días, el cierre de un hotel en el sur de Tenerife, los duros episodios de Calima en plenos carnavales, los incendios de Tasarte y el norte de Tenerife o la grave crisis migratoria de este 2021. 1.100 inmigrantes. 152 personas. 370 inmigrantes que llegaron durante este martes a la isla. Una serie de situaciones que han puesto a prueba la elasticidad de un presidente al que tan solo le ha faltado hacer uso de rayos cósmicos para frenar las numerosas y complicadas situaciones vividas desde que está al frente de Canarias. Una trayectoria de tan solo 2 años repleta de innumerables obstáculos que han hecho que este pasado mes de abril lo haya nombrado el líder político con mejor reputación de España. Un reconocimiento que honra el esfuerzo realizado por un presidente en el eterno punto de mira y al que no le ha temblado nunca la mano para tomar decisiones trascendentales.
Presidente Torres, buenas noches, bienvenido a Confesiones. Muchas gracias, buenas noches. Estamos en Arucas. Sí, además con una imagen de fondo preciosa que es la iglesia de Arucas de piedra azul. No puede haber un fondo mejor. ¿Tiene usted su móvil consigo? Sí. ¿Lo puede coger? ¿Lo puede abrir? ¿Puede abrir WhatsApp? ¿Recuerda usted una conversación que tuvimos el 18 de junio de 2019? Recuerdo, era tarde, me mandabas un mensaje en el que decías que el pacto Coalición PP-ACG estaba hecho con el apoyo de Nueva Canaria. Te dije, esto no es así, Pedro. ¿A qué te refieres? A lo que dices de este pacto. Está todo en él. Y yo te respondía que en 48 horas, es todo al revés de lo que escribes, lo sabrás en 48 horas. Y 48 horas después se firmó el Pacto de las Flores. ¿Qué información tenía usted que no tenía nadie? No tenía una información absoluta en cuanto a certidumbre, tenía una corazonada. Habían sido 4 semanas tremendas, casi un mes, en el que había mañanas donde había una alianza en Canarias, al mediodía otra distinta, dormías la siesta y por la tarde había otro pacto en Canarias, ¿no? Fueron días tremendos como digo, de incertidumbre. Nosotros nos sentamos con todas las fuerzas políticas, habíamos ganado las elecciones, pero había dificultades con algunas de ellas, con el Partido Popular, por cuestiones ideológicas, con Coalición Canaria, era nuestro rival político, nos habían expulsado del gobierno 2 años antes y había dificultades para crear un gobierno. Y en aquellas semanas hubo distintas posibilidades de presidente, ¿no? Si todos se acuerdan, que si iba a ser a Sierra Antona, que si Australia, que si Clavijo, que si una reunión en el Palacete. Y yo tuve la corazonada de que las cosas iban a terminar saliendo bien, ¿no? Y cuando se produce justamente esa reunión en el llamado Palacete y no sale bien, fue un viernes, vi claramente que había que activar todos los mecanismos, teníamos pocas horas, pocos días para que se produjera un cambio histórico en Canarias, un gobierno diferente, y entonces tiré de corazonada, porque el día 19 a mí se me trasladan que hay un pacto hecho, e incluso la noche del 29 que Coalición Canaria comunica que va a ser una permanente, una ejecutiva para apoyar en este caso al Partido Popular y darle la presidencia, que venían además Teodoro Egea a Canarias, ¿no? Esa noche que estaba yo en casa recibí varios mensajes y me ayudó muchísimo Ivana, que es mi mujer, porque me hizo ver algo que me podía haber llevado a confusión, ¿no? Sí, porque todo el mundo daba por hecho el otro pacto. Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos una reunión, Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera a las 11 de la mañana en Tenerife. Y la víspera se dice que hay una reunión a las 8 de la mañana de Coalición Canaria para pactar con Ciudadanos, Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera. Y entonces, estando en casa, fue mi mujer quien me dijo, no me cuadra, porque si tú tienes la reunión a las 11 y todos te dicen que lo otro está hecho, ¿por qué hacen ellos la reunión a las 8? Dejarías que tú tuvieses tu reunión, fracasa, y automáticamente hay otro gobierno en Canarias. Algo falla. Esa noche, la del miércoles a las 12:30 de la noche, comprobé que Casimiro Curvelo tenía el móvil abierto, estaba en línea, ¿no? Y entonces le dije que si lo podía llamar, ¿no? Me dijo que sí. Y entonces le dije, Casimiro, me dicen que está todo cerrado mañana, que vas a pactar con el Partido Popular, con Coalición Canaria, con Ciudadanos, y que viene incluso gente de Madrid. Sí, todo eso que te han dicho, que viene gente de Madrid, es verdad. Ahora, yo tengo mañana una reunión contigo que es a las 11 de la mañana, iré a esa reunión, cuando acabe me iré a comprar un traje porque el sábado es la toma de posesión del Cabildo de La Gomera y ya veremos qué ocurre mañana. Y cuando me levanté ese jueves y fui camino del aeropuerto dándole vueltas a la cabeza, había gente que decía, nos vamos a quedar fuera otra vez, volverán a gobernar los que llevan 26 años gobernando, esta es una oportunidad que volveremos a perder. Yo tenía la corazonada de que íbamos a salir ese día con un pacto de progreso en Canarias y a eso de la 1 del mediodía eso se produjo. Nos reunimos en la 5ª planta del Parlamento, en un espacio pequeñito, muy cerquita a todos, inmóviles, y pusimos las cosas sobre la mesa.
Dijimos que era una oportunidad que no podríamos desaprovechar, las 4 fuerzas políticas, y se produjo un cambio histórico en Canarias, ¿no? Podía haber avisado al secretario general del Partido Popular para que no viniera a Canarias, ¿no? Ellos creían que lo tenían hecho, iban a ser presidente de Australia. Una semana antes, pocos días antes, era Asier el que iba a ser presidente, tercera fuerza política, 11 diputados, es legítimo, pero la mayoría en Canarias votó otra cosa. Quedan 2 años. En teoría, todo hace pensar que nada va a ser tan negativo como estos 2 años. ¿Confía usted en que el Pacto de las Flores acabe el mandato? Sí. Sinceramente, muchos pueden pensar que es un tópico. En todo lugar hay siempre problemas. No hay familia que no discuta, Pero siempre creo que hay 2 circunstancias donde las familias, las sociedades y los gobiernos o se fracturan o se unen más. Cuando van las cosas muy bien o cuando las cosas van tremendamente mal. Y como las cosas han ido tremendamente mal, creo que eso le ha dado pegamento al gobierno de Canarias. Consejeros que tenían competencias en deporte, en cultura, en vivienda, en turismo, en agricultura, ganadería y pesca, en la pandemia, todo era sanidad. Y también sufrían, como el resto de los canarios, angustias en sus casas. Y se les veía en sus caras cuando nos conectábamos telemáticamente. Pero allí hicimos una piña tremenda, ¿no? Y creo que eso ha solidificado una relación que va más allá de lo político, también en lo personal, en la que nos ayudamos los unos a los otros. Y por tanto este gobierno, yo estoy convencido que va a durar esta legislatura y bueno, tiene también vocación de continuidad. ¿Le consta a usted que a don Casimiro Curbelo, uno de los socios del pacto, con 3 diputados tan solo, le han ofrecido romper el pacto a cambio de la presidencia? Bueno, él ha hecho alguna que otra confesión, ¿no? Ha sido también entrevistado. Yo hablo con Casimiro Curbelo, sinceramente, casi todos los días, incluyo sábados y domingos. Y nos llamamos y lo conozco de la etapa que compartimos en el Partido Socialista años, incluso en las Cortes, él era senador y yo diputado, y tenemos una muy buena relación, incluso en los momentos duros en los que él termina saliendo de la organización, ¿no? Y indudablemente son 3 diputados que son fundamentales para una mayoría. Si estuviesen en el otro lado habría otra mayoría, ¿no? Pero él está en este lado. Y él está convencido de estar en este lado. Es leal, me dicen las cosas, hemos tenido debates, diferencias y buscamos soluciones. Cuando habla del presidente, habla con cariño, le reconoce al presidente el esfuerzo y sé que es sincero. Y por tanto confío absolutamente en su lealtad, como la de Román y la de Noemí, y por eso creo que aunque le hayan ofrecido que él es el primero que lo tiene que saber otras alianzas, él está en el Pacto de las Flores. Sería un detalle extraño en política que un partido con 3 diputados de 70 que tiene este Parlamento se quedara con la presidencia. Bueno, yo dije en alguna ocasión que en esta legislatura pudo ser presidenta legítimamente una compañera diputada que no encabezaba la lista de un partido que saca 11 diputados, frente al que quedó en segundo lugar en número de diputados, que era Coalición Canaria, que sacó 20 diputados, o el primero que fuimos nosotros, el PSOE, con 25. Habla usted de Australia Navarro y el Partido Popular. Claro, podía haber sido presidenta, se le ofreció tal opción. Sí, de hecho vinieron a firmarlo. Por parte de otras fuerzas, ¿no? Y no era cabeza de candidatura, no se presentaba en los carteles como quien encabezaba la plancha del Partido Popular. Yo dije entonces que eso es legítimo. Otra cosa que si eso representa lo que quería la mayoría que votó. Yo creo sinceramente que no. Siendo legítimo, legal, estamos hablando del sentimiento de la ciudadanía y creo que eso que nos puede pasar a nosotros aleja también al votante, ¿no? de ejercer ese derecho que tiene, porque la gente lo que quiere es reflejarse en los gobiernos el voto mayoritario, ¿no? Yo creo que fue bueno que se diera que la presidencia esté en el partido que ganó las elecciones y que haya un pacto ideológicamente de colores semejantes, ¿no? ¿Se convirtió usted, señor Torres, en el segundo presidente socialista de la historia, después de Jerónimo Saavedra, pero 26 años después? Costó, ¿eh? Sí, pues personas que tenían justamente esa edad, 26 años, veían a un nuevo presidente socialista, 26 años. Gobernamos en alguna de esas etapas,
nunca con la presidencia de Canarias. Daba la sensación de que la presidencia de Canarias estaba asignada. Los gobiernos podían ser unos u otros, pero la presidencia siempre tenía que ser de un partido determinado. Bueno, rompimos 26 años esa tradición, creo que no es malo, para ellos tampoco. Yo he estado en la oposición, he ido a un gobierno, he vuelto a la oposición, he regresado a los gobiernos. Creo que se aprende muchísimo desde la oposición, a ser humilde y a corregir errores. Y sinceramente la higiene democrática también es que haya cambios de gobierno. 26 años es mucho tiempo, llevamos solamente 2 nosotros, no hemos tenido nada fácil, especialmente esta tierra lo ha tenido más complicada las cosas que otras comunidades. Esto ha sido los 2 años de las adversidades. Sí, suerte no he tenido. ¿No? Y hay un ejemplo que yo creo que lo reproduce y lo pone gráfico, ¿no? El 23 de febrero del año 2020 tuvimos el segundo caso de coronavirus en Canarias. Era un turista en un hotel de Adeje. Era la víspera de martes de carnaval. Y me llama la consejera y me dice, hay un positivo, hay que cerrar un hotel, 1000 personas. El confinamiento llegó más tarde, llegó en marzo, ¿no? Pero era un lunes que salíamos de un fin de semana en el que tuvimos la mayor calima en 40 años, en el que tuvimos un episodio de viento desconocido, de fenómenos atmosféricos que afectaron al mar y 2 incendios en Gran Canaria y en Tenerife. El domingo a las 2 de la tarde me llamaron tanto el presidente del Cabildo de Gran Canaria como el presidente del Cabildo de Tenerife para pedir al gobierno de Canarias que pasáramos a nivel 2 los incendios porque no lo podían controlar y teníamos los 8 aeropuertos cerrados y los puertos. La calima impedía el tránsito, los vientos y el mar impedían la llegada de los barcos y recuerdo decirle a los 2 presidentes de los cabildos, no podemos hacer nada, es que no podemos entrar ni salir, ¿no? Incluso al consejero Julio Pérez diciendo que qué podíamos hacer. La suerte fue que caminando las horas de aquel domingo pudimos abrir el aeropuerto de Lanzarote, luego los demás, y esa noche nos fuimos a dormir con la situación de los incendios controlados y acababan estos episodios, 4 fenómenos atmosféricos a la vez en 48 horas. Y al día siguiente, un caso de coronavirus en la isla de Tenerife que nos colocó en todas las portadas de Europa. Ese fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes, creo que representan los 2 años de gobierno que hemos tenido. 所以说这个过程呢，需要呢有科学的依据。 Es difícil hablar del 2020 sin mencionar la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria que con el paso del tiempo derivó en una importante crisis económica sin precedentes. Quedaba tan solo un día para que Ángel Víctor Torres cumpliera 8 meses como presidente del gobierno de Canarias. Fue ahí cuando Pedro Sánchez, presidente de España, inició un confinamiento en el país que duró 99 días. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Ángel Víctor Torres tuvo que luchar por las existencias de materiales hospitalarios propios para combatir la pandemia y sobre todo para paliar el inicio de la crisis económica tras el parón de dicha actividad y el tan temido cero turístico. Canarias se convirtió en uno de los territorios con más demandantes de ERTEs y una de las comunidades más golpeadas por una situación tan insostenible como agobiante para muchos canarios. La noticia más importante es que los ERTEs se van a prorrogar. Además del aumento de casos en el archipiélago con la llegada de las siguientes olas de la pandemia, el presidente canario lleva batallando desde entonces contra viento y marea para intentar recuperar el pulso de un archipiélago ahogado por una crisis sanitaria devastadora. Por tanto, sí, es de justicia que tengamos más fondos que otras comunidades porque tenemos más daño. Pero lo más importante, que recuperemos el motor económico de nuestra tierra. Porque desde el primer caso de COVID en España que tuvo lugar en La Gomera, cuando un turista alemán dio positivo el 31 de enero de 2020 en la isla colombina, Ángel Víctor Torres no ha parado de buscar soluciones a tan desesperada situación que todavía sigue asfixiando a miles y miles de canarios. Siempre con interés y dedicación, con esa capacidad de caminar por el alambre,
además de ir saltando los numerosos escollos que desde el inicio de su mandato se le han presentado para constantemente poner a prueba sus grandes capacidades de liderazgo. No bajemos la guardia y luchemos para conseguir que Canarias sea un ejemplo de reconstrucción y de esperanza. Y 2 años después, ¿cómo es la vida de presidente? ¿Como usted se lo había imaginado? Adversidades al margen, porque supongo que usted jamás pensó que iba a haber una pandemia durante su mandato como presidente. Pero ¿cómo es la vida de presidente desde dentro? Bueno, han sido los 2 años en política más duros de mi trayectoria, ¿no? Sin duda, ¿no? Cuando estaba todo el mundo en Canarias confinado, nosotros salíamos a las 7:30 de la mañana, nos íbamos a Presidencia, nos reuníamos, los que éramos de Gran Canaria, el resto en sus islas, y regresábamos a casa a las 10 de la noche. Y además, viendo cómo le lanzábamos un mensaje a la gente de optimismo, porque se nos estaba muriendo gente. No teníamos material sanitario. Estábamos angustiados en los hospitales. Cada día era peor que el anterior. Y salíamos los domingos, cuando acababan las conferencias de presidente, hacía una rueda de prensa, la gente no salía de su casa y me veía en la tele. Y creo que eso ayudó mucho a que conocieran a este nuevo presidente de Canarias, que era desconocido en muchos ámbitos regionales. Y yo tenía que terminar diciendo, las cosas están mal, porque estaban muy mal, decíamos las cosas sinceramente, pero esto va a mejorar. Tenemos que salir, el confinamiento va a funcionar. Pero estuvimos casi 20 días yendo a peor, cada día a peor. Y la gente estaba angustiada, tenía muchísimo miedo. Se nos moría gente, como digo, y aquello fue lo peor en estos 2 años, o sea, la peor etapa, ¿no? El mes de marzo y abril fueron tremendos. A partir de ahí, yo hubiese querido un mandato distinto, ¿no? Más sosegado. Yo creo que estos 2 años, algunos dicen que parecen que llevamos más de 4 y de 7, y es que lo parece en lo físico y también en el soportar en las espaldas este tremendo drama, ¿no? Porque luego viene las circunstancias económicas, ¿no? Cuando estábamos el 20 de marzo nadie pensaba en lo económico. La gente dejó de trabajar, pero automáticamente se activaron mecanismos extraordinarios de ERTES y de ayudas, pero no sabíamos que iba a venir otro tsunami, que era la crisis económica, ¿no? Y ese tsunami, ¿dónde afecta más? A Canarias. ¿Por qué? Porque dependemos del turismo. Si para vencer al virus lo que hay que hacer es no moverse, el sector que se mueve es el turístico, ¿no? Pues teníamos una más, ¿no? Por suerte, ahora sí creo que cada día es mejor que el anterior. Usted es ahora presidente del gobierno, el culmen de la política autonómica, por llamarlo de algún modo, pero usted se inició en el Ayuntamiento de Arucas en el año 99 como concejal. ¿Qué diferencia hay entre el Ángel Víctor Torres, concejal de Arucas, y el presidente del gobierno? Bueno, físicamente unas cuantas, pelo negro, algunos kilos menos arrugas. Una persona joven, ilusionada, entonces sigue siendo una persona ilusionada, aunque sea menos joven. La política es apasionante. En casa lo que me dicen es que estoy más enamorado de la política que de cualquier otra cosa. Es verdad que es una especie de droga a quien la ejerce, y creo que la mayoría de la gente que se dedica a la política es gente honrada, honesta, que trabaja por el bien de los demás y que en muchas ocasiones son criticados de manera injusta. Es verdad que tenemos que someternos a ello. Cuando yo me inicié en la política en el año 99 pensé que iba a ser para muy poco tiempo. De hecho, iba en el número 3 de una lista que obtiene en esas elecciones el peor resultado de la historia de Arucas. Como para irse para casa, ¿no? Obtuvimos 5 concejales y gobernó entonces aquí Coalición Canaria con 13. Sin embargo, a los 2 años de sufrir una oposición muy fría, se vio la necesidad de dar un cambio en la agrupación. Hubo gente muy valiente, dio su nombre. No fue fácil porque había quienes querían permanecer y ya llevaba muchísimo tiempo, pero se produjo un cambio en la organización en Arucas. Y 2 años después, pues conseguimos la alcaldía. Fue un poco la sorpresa en aquellas elecciones. Estamos hablando del año 2003, una ola del Partido Popular tremenda. Es la época de Aznar, del Partido Popular, antes de la llegada de Zapatero, que fue en el 2004. Y sin embargo, se da una sorpresita en un pueblo que se llama Arucas, de un tío que llega ahí del PSOE y consigue la presidencia con el Partido Popular, después de
de 12 años de un gobierno de coalición canaria, y que entonces empiezan a decirme que va a ser Ángel Víctor el breve, que va a durar poco, ¿no? Igual que el Pacto de las Flores. También igual. O sea, hay quien aún no habíamos llegado y ya decían que iban a sacarnos, ¿no? Puede pasar, pero nunca puede uno adelantar acontecimientos, ¿no? Estuve en el Ayuntamiento de Arucas desde 2003 hasta el 2015, que fui al Cabildo, fui alcalde, teniente alcalde, volví a la oposición, pasé por distintos lugares. El día que me marché, con lágrimas, porque es normal, dije que no volvería al ayuntamiento, porque son etapas que se cubren, y lo mejor es que sigue gobernando mi organización, que hay un alcalde socialista en Arucas, y eso me llena más de satisfacción incluso que del tiempo que estuve en el ayuntamiento. Es que yo me preparé esto, porque de verdad, presidente, que lo que usted está viviendo como presidente, vamos a hacer un repaso. Señor presidente, esto es una pasada. Una pasada. Ha sido concejal, alcalde, vicepresidente del Cabildo y presidente del Gobierno en apenas 20 años. Tampoco está nada mal, ¿no? ¿Con cuál se queda? Hombre, vamos a ver, si me preguntas en qué etapa sufrí menos. En mi etapa de diputado en las Cortes Generales, ¿no? Zapatero era presidente, fueron años duros, pero aprendí muchísimo de compañeros que me enseñaron, y compañeras, lo que es la política grande, la política en las Cortes, el cómo pelear una ley. Cogías el teléfono y podías cambiar cosas. Hicimos enmiendas, como, por ejemplo, para los trenes en Gran Canaria y en Tenerife. La presenté, la peleé, la logramos, 5 millones. Los trenes se van a hacer, tardará tiempo, pero se harán, transformarán la... ¿Estás convencido de ello? Sí, seguro. ¿Y son necesarios? Indudablemente sí, porque consumes mucho menos de territorio, porque además las nuevas energías podrán también utilizarse para el tren guiado, para el vehículo guiado, para el tren, porque es colectivo, porque tenemos que consumir menos carbono, dióxido de carbono, y porque estoy convencido que es el futuro de los territorios insulares, ¿no? Y aquello lo conseguimos como diputado. Esa fue la etapa, digamos, más feliz, en cuanto a que fue la de menos agobio. Ahora, el día que fui alcalde de Arucas en el año 2003, inolvidable, ¿no? El día que dejé el ayuntamiento igual. La etapa del Cabildo también fue magnífica, pudimos gobernar, hacer cosas distintas. Venía también el Cabildo de Gran Canaria de un gobierno conservador, se hicieron cambios importantes que creo que la ciudadanía ha refrendado, apoyando también a partidos progresistas, y sin duda la más dura, pero la más apasionante, es la de la presidencia de Canarias, ¿no? Nunca pensé que iba a llegar a presidente de Canarias, sinceramente. ¿Sí? En la vida. Nunca pensé que me iba a presentar a una secretaría regional de mi formación política. Estaba muy a gusto en Gran Canaria y en el Cabildo, pero se dieron unas circunstancias, aposté por Pedro Sánchez, ganó las primarias, luego fue, como todos sabemos, fue removido, pero cogió el coche, se acercó a la militancia de la que nunca se separó y ganó de manera sorpresiva la Resistencia, y entonces se hizo necesario que alguien diera también un paso en Canarias, y me señalaron entre varios compañeros diciendo: eres el que puede ganar estas elecciones en primarias. Sabía que quien ganara las elecciones en primarias seguramente podía ser candidato a la presidencia, lo hice con toda la ilusión, y después de 26 años se dio, pero nunca pensé sinceramente que iba a llegar a ser presidente de Canarias, ¿no? Acaba usted de nombrar a Pedro Sánchez, ha hablado de la política en Madrid. ¿Está usted satisfecho del trato recibido por parte del gobierno de Canarias desde Madrid? Yo creo... En su etapa de presidente, me refiero. Estamos a 2.000 kilómetros del continente. Estamos a 80 kilómetros de África. Somos geográficamente África, pero políticamente somos Europa. Y hay un sentimiento permanente de agravio hacia Canarias que tiene bastante de razón en muchas circunstancias históricas. Pero en este momento, y con el actual gobierno de España, creo que no es justo decir que se le ha dado la espalda a Canarias, porque no es verdad. Y pongo ejemplos. Los 1.144 millones de euros que recibe Canarias es una cantidad económica desorbitante, necesaria por el daño en nuestra economía. El otro día decía que los agricultores se manifestaron o anunciaron manifestarse, y hubo portadas en periódicos porque el gobierno de España les retiraba 8 millones de euros. 8.
Y el gobierno de España acaba de dar 1.144 millones. Asombroso, ¿no? Este gobierno de España ha aprobado el superávit para Canarias. Este gobierno de España ha prorrogado los ERTE fundamentales, entre otras razones porque lo ha pedido Canarias con una singularidad de una disposición adicional. Este gobierno de España ha aprobado un ingreso mínimo vital. Es verdad que hay que corregir mucho y hay personas que tienen que pues presentar documentación, pero ya ha llegado a miles y miles de familias en Canarias, ingreso mínimo vital. Este gobierno de España ha transferido fondos a Canarias para luchar contra la pobreza y contra la exclusión social. Este gobierno de España ha traído en estos 2 años más ministros a Canarias que ningún otro gobierno anterior. Bueno, alguno mejor que no hubiese venido, ¿no? Sí, pero dan la cara. Yo creo que cuando un representante público, cuando ocurre el fenómeno migratorio, que reconozco que se tenía que haber hecho mejor, pero no era fácil. A eso me refería. Pero no había infraestructuras. Se desmantelaron 11 infraestructuras que había en las distintas islas y no fue el gobierno socialista quien los hizo, quien las eliminó. El fenómeno migratorio exige una solidaridad obligatoria y tiene también que pensarse por qué en el año 2004, 2005 era yo alcalde, los alcaldes cedíamos infraestructuras municipales. Yo lo hice y lo hablé con todos los miembros de la corporación en Arucas para que 43 niños de Mali estuvieran en Arucas conviviendo con chiquillos y chiquillas de Arucas, que cuando se fueron de aquí lloraban los chiquillos de Arucas, y entonces eran muchos los ayuntamientos que ofrecían suelo, espacios, lugares, y ahora resulta que tocas en las puertas y se te cierran por todos los lados. Se está creando un sentimiento que me preocupa de inhumanidad, de deshumanización, de rechazo a quien está a 80 kilómetros y que se sube en una patera o en un cayuco, dejando atrás a su casa, a su familia, su hogar, sus amigos, haciendo que se ahorrase dinero de todos para poder pagar. Esos son los que llegan. Y muchos mueren en el mar, ¿no? Y he visto a pescadores lanzarse en Órsola, he visto a vecinos de la plaza de Santa Catalina sacar bocadillos y agua a quienes estaban en la plaza porque no tenían dónde dormir, he visto a personas que han abierto hoteles para atender a los inmigrantes y sin cobrarles, del mismo modo que me han atacado en las redes casi siempre de manera anónima, diciendo que ¿por qué abro las puertas a quienes vienen a quitarnos el qué? Es verdad que no podemos solos. Somos 8 islas y el espacio es reducido. Y es verdad que esto tiene que responderse por toda Europa. Y yo he ido a Madrid y se lo he dicho a Marlaska. Lo he dicho delante de Escrivá, se lo he dicho al presidente del gobierno, a la vicepresidenta. He ido a Europa para también hacérselo ver a la Unión Europea. Y creo que hay cuestiones que no se pueden hacer política con ellas. No se puede hacer política con el daño de las personas que pierden la vida por intentar tener un futuro mejor. No se puede hacer política con la violencia de género, machista. Hemos visto recientemente lo que ha ocurrido con violencia vicaria por parte de un padre que no lo es, realmente no lo es, a sus 2 hijas, y no se puede hacer política con eso. Y por tanto, hay cuestiones en donde los partidos políticos tenemos que tener un código ético mínimo, deontológico, indiscutible, de no sobrepasar líneas, ¿no? Yo no me cansaré de repetirlo en el Parlamento. Hay cuestiones donde no se puede hacer política. Y no se puede hacer política con el daño y el dolor de las personas. Pero, por ejemplo, presidente, cuando usted ve ahora en los telediarios la crisis de Ceuta y ve que la respuesta ha sido inmediata y que hay muchas comunidades autónomas a petición de Madrid acogiendo menores inmigrantes, porque Ceuta tiene, creo que 700 menores inmigrantes llegaron estos días y Canarias tiene 2.700. ¿Usted no cree que hay un trato diferente? Si lo que ocurrió en Ceuta, que por cierto su alcalde presidente me llama, del Partido Popular, ese día, y nos ayudamos los dos, porque lo entiendo y me pongo en su pellejo, hubiese ocurrido en Canarias, hubiésemos recibido en un día más de 200.000 personas inmigrantes, por la población que tiene Ceuta frente a la población que tiene Canarias. Estamos hablando de cerca de 1.000 niños, apilados delante de edificios que no podían utilizarse, en un hecho bochornoso del gobierno marroquí y absolutamente inaceptable. Quien inicia el que otras comunidades puedan recibir a niños, ¿sabes quién fue?
Canarias, que después de muchísimos años ha conseguido un protocolo, un convenio, una actuación conjunta y 10 comunidades que nos han respondido que sí, eso antes de lo de Ceuta, a que 200 menores de Canarias estén en esas comunidades, 200 y pico, y aumentarán. Insuficiente, porque tenemos 2.600. Nosotros abrimos la puerta a esa solidaridad para Ceuta, ¿no? Yo me coloco siempre en el lugar de los demás, como hizo también el alcalde con respecto a Canarias. Y creo que cuando ha estado aquí Marlaska, ha estado Pedro Sánchez, también ha estado oficialmente y volverá, ha estado Escrivá. Yo lo que quiero es que cuando vengan, que den la cara y busquen soluciones. Hoy hay 1.000 y pico inmigrantes en Canarias, ha habido 30.000. Hay quien niega que los inmigrantes no están en Canarias. Si quedan 1.000 y pico y ya han venido 30.000, ¿cómo se puede negar? Una evidencia. Pero yo, y termino, creo que lo que tengo que hacer es elevar la voz, y lo he hecho, a algunos presidentes y presidentas que por lo menos se podrían haber dignado a responder la carta que les envié. Yo envié una carta a todos los presidentes de todas las comunidades. Lo hizo también la consejera. ¿Quién no se la Por ejemplo, la presidenta de Madrid, ¿no? Porque yo escucho que se le hace mucha crítica al gobierno de España, y yo le pido a quien hace esa crítica en el Parlamento de Canarias que sus compañeros en Madrid respondan solidariamente y acojan a menores, ¿no? Pero es que, por ejemplo, la presidenta de Madrid es que no me ha respondido a la carta. Y sigo insistiendo, por lo menos que nos diga que no. Un mínimo, ¿no? Estamos hablando de una comunidad que tiene 4 o 5 veces más población que Canarias, y que en un debate antes de la campaña electoral estaban asombrados porque tenían 400 menores no acompañados, diciendo además falsedades, que son delincuentes, que roban, que la mayoría vienen, se integran, se forman. Estos días hemos visto a chicos que han ido a la EBAU, que han venido en patera. Hemos visto un representante que tenemos en Canarias que va a estar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, que es hijo de inmigrantes. El pueblo canario ha vivido de eso, porque ¿qué somos nosotros? Emigrantes. Somos nietos, bisnietos de gente que vino de la península y paró aquí. Otros siguieron para América. Y cuando llegó la dictadura y el hambre en Canarias, muchos de nuestros padres y abuelos hicieron lo mismo, se subieron a barcas y fueron a Venezuela, a Uruguay. Nosotros creamos Montevideo, los canarios, fundamos Montevideo. Hay más de 300.000 canarios por el mundo. Somos un pueblo que ha emigrado. Cuando llegaban a Venezuela, y hay periódicos de entonces decían, inmigrantes irregulares llegan de Canarias, porque somos África geográficamente. Presidente, ¿y ahora que parece que la vacunación está empezando a surtir efecto y que se están cumpliendo además los plazos y que parece que estamos en un momento en el que da la sensación de que hay vacunas para todos, ¿cómo se recupera Canarias? Básicamente con la vacunación, haciendo que podamos tener encuentros como tenemos aquí, sin mascarilla, que los negocios estén abiertos, que como ha ocurrido con un acuerdo del Consejo de Gobierno, el ocio nocturno que se tuvo que cerrar poco después de poder abrirse tras la desescalada, que lo abrimos, pero quedó cerrado desde el mes de mayo durante meses y meses, empieza a abrir de nuevo. Es decir, con la recuperación económica, con la llegada de turistas, que va a producirse, se está produciendo, iremos adquiriendo pues cada vez más cotas. Y eso solo se consigue con la vacuna. Y pongo el ejemplo claro. En el año 2020, en los meses de verano, junio, como estamos en estos momentos, pero el año anterior, Canarias tenía una situación pandémica como la de ahora. Muchas islas estaban en nivel 1 y abrimos las puertas. Ocurrió que luego en el Reino Unido, en Alemania, tuvieron situaciones complicadas y tuvieron que confinarse. Pero llegaron turismo peninsular, tuvimos un importante aumento y la curva que iba bajando volvió bruscamente a crecer. Volvimos a hacer contención, y llegamos a los meses de otoño con el objetivo del mercado de invierno, y entonces de nuevo, nueva pandemia en los países de origen, y cuando ellos estaban mejor, Canarias, que se había abierto, volvió a repuntar. ¿Por qué? Porque no teníamos vacuna. Cuando el 27 de diciembre del año 2020, domingo, 7 mujeres se vacunan en Canarias, nos estaban lanzando un mensaje. Esas 7 mujeres, yo digo,
no lo eligió el gobierno, fue una casualidad, que fueran 7 mujeres, pero son madres que nos estaban demostrando a todos nosotros que con su gesto, en pocos meses la mayoría iba a estar vacunada, segura, luchando contra el virus, pero sabiendo que la posibilidad de riesgo de contraer la enfermedad es mucho más baja y de enfermar gravemente o morir prácticamente nula. Y eso es lo que ha permitido que en esta ocasión, esta puerta que se ha abierto, no se va a cerrar. Y es lo mejor que nos ha podido pasar. Hasta entonces una vacuna tardaba 10 años en conseguirse tras la aparición de un virus determinado. 10 años. Se ha conseguido en 10 meses. Y todas las compañías trabajando de Estado. Y no una. Añadiendo desde lo público dinero. Es que esto demuestra la envergadura del acontecimiento que estamos viviendo. Que esta generación que hoy lo está viviendo moriremos, habiendo vivido una pandemia que colocó en shock al mundo, por encima en su daño a lo que fue económicamente la Segunda Guerra Mundial, que hizo que viviéramos algo desconocido y es no tocarnos, separarnos de los seres queridos, padres, hijos, hermanos sin verse, más que a través de las nuevas tecnologías, que fue el consuelo, porque vivimos de lo físico. Esto ha sido tan impactante que los niños no lo olvidarán jamás. Lo más importante es que no vuelva a ocurrir. Y con todos estos líos en los que se ha visto usted metido en esta última etapa de presidente y en toda su etapa política, ¿no hubiese preferido seguir de profesor? Porque usted es profesor. Sí, pero alguna vez me han preguntado, ¿usted no quiso alguna vez tirar la toalla? Hombre, yo no puedo negar que ha habido momentos tremendos. Yo recuerdo nada más llegar en el incendio de Gran Canaria, esa noche cuando nos decían que iba a ser tremendo, devastador, que iban a morir personas porque había senderistas en la zona de la aldea y el incendio iba a ir hacia allí. Se te cae el mundo, ¿no? Su padre dice que esto no acaba aquí, que va a llegar a ministro. Bueno, él siempre ha sido un hombre optimista, ¿no? El día de la toma de posesión que me acompañó él, tuvo también mi mujer, mi hijo, mis amigos, ¿no? Él estaba pasando un momento muy malo y salió bien porque yo creía que tenía un proceso cancerígeno y 82 años, pero yo creo que esto le ha dado vida, ¿no? Y hoy lo veo con fuerza y con ganas, ¿no? Por tanto, yo también le digo muchas veces, papi, si no te veo nunca, si me ves... Lo ves por la tele. ¿Quieres que vamos a dejarlo aquí? Que bastante responsabilidad tenemos con la actual, ¿no? Buenas noches, presidente. Buenas noches. Su padre dice que lo ve como ministro y ahora es presidente, pero usted también fue profesor. Y yo me pregunto, ¿usted como profesor era duro de roer, era un hueso? Yo te diría que no, pero si sientas aquí a alumnos y alumnas te dirán muchos de ellos que sí, porque me lo han trasladado después, ¿no? Pero sinceramente creo que no era duro, aunque hay alguna anécdota curiosa. Creo que no se molestará ella. Noelia García era concejala en el Ayuntamiento de Arucas del Partido Popular y en un pleno, yo de alcalde me dijo, usted era un gran profesor pero un pésimo alcalde, ¿no? Yo le dije, pues no sabes el piropo que me está dando. ¿Y copiaban mucho? ¿En el gobierno se copia mucho? No. En el gobierno nos ayudamos. Cuando, por ejemplo, un consejero tiene que tomar alguna decisión en la área que sea, una subvención, una pelea con el gobierno central, una pelea con un cabildo, pues muchas veces preguntan a los demás. Es un gobierno con experiencia. También creo que el gobierno nació en unas circunstancias y tenía un programa y se hizo una renovación importante y en un momento determinado tuve que cambiar algunas piezas del gobierno y aposté por la experiencia, ¿no? Y el momento tan duro creo que precisaba de gente experimentada en lo político. Román Rodríguez, Blas Trujillo, Manuela Armas, Julio Pérez, Chano Franqui, son personas con una edad, pero con una trayectoria política detrás importante y son puntales del gobierno junto a la gente más joven, que aporta muchísimo y que también aprende de ellos, ¿no? Y creo que una de las claves del éxito de este gobierno está en que tiene gente muy experimentada que ha pasado por 1000 batallas y que no se amedrenta cuando viene, como ha venido la pandemia. Es tranquilizador escuchar que hay cooperación entre todos. Es tranquilizador eso, pero usted tranquilo nunca está. Porque yo hace pocos días escuché a un compañero del SER, a Raúl Curbelo, que decía,
Hoy es martes y 13, Día Internacional de Ángel Víctor Torres. Sí, a mí me han dicho que si soy gafe, ¿no? Y digo que el gafe es aquel que da una mala noticia y se termina mal, ¿no? Bueno, yo creo que han venido todas mal dadas, pero creo que hemos respondido a todas esas adversidades. No sé yo quién lo tiene que decir, es la gente de Canarias, ¿no? Pero sí siento una afinidad, ¿no? La gente cuando me ve me dice, joder, es que te ha tocado todo, ¿no? Es que te ha tocado todo, es que de hecho, mire, yo me preparé esto porque quise hacer una pequeña retrospectiva, porque de verdad, presidente, que lo que usted está viviendo como presidente, vamos a hacer un repaso. A usted le ha tocado los incendios de Artenara y Valleseco en Gran Canaria en agosto de 2019, la crisis de Thomas Cook, la rebelión de los médicos, el primer caso de coronavirus en España, en La Gomera, en enero de 2020, el posterior inicio de la pandemia, el confinamiento de casi 100 días, el cierre de un hotel en el sur de Tenerife por varios casos de coronavirus, los episodios de Calima en plenos carnavales, los incendios de Tasarte y el norte de Tenerife, la crisis migratoria de este 2021. Señor presidente, esto es una pasada. Esto es una pasada. Yo me pregunto, usted, con todo esto a sus espaldas, usted por la mañana cuando se levanta, ¿usted qué piensa? ¿Hoy va a explotar un meteorito en la Tierra? ¿Lo tendré preparado? Alguna noticia ha habido de esa, ¿eh? ¿Cómo vive usted todo ha esto? ¿Cómo lo vive? ¿Usted por la mañana sale a la calle con miedo? ¿Está desalado por cómo se le presenta el día? No, ahora sinceramente me levanto más tranquilo porque las cosas van a mejor. O sea, los meses anteriores no ha sido así. La situación económica es dura y tenemos demasiada gente en el paro. Hay mucha gente que está pidiendo alimentos en los bancos de alimentos. Caritas está haciendo una labor tremenda y la pobreza, que ya era alta en Canarias, es más alta ahora por la situación de la pandemia. Y la verdad que me da una rabia tremenda, porque el mes de febrero del 2020 fue el mes en el que tuvimos, frente a febrero del 19 o del 18, los mejores índices interanuales. El 12 de marzo del año 20 me reuní con el BBVA en el Parlamento y me dijeron 3 días antes del confinamiento que Canarias iba a mejorar en los 2 próximos años y bajaría del 17% de paro. Íbamos así, íbamos hacia arriba. Y sin embargo llegó este virus y lo que hizo fue afectar como a nadie a Canarias, ¿no? Eso me da rabia. Pero dándome rabia, ahora, sin embargo, creo que las cosas van a ir a mejor y se percibe. Los ERTEs han sido claves y no estoy hablando del gobierno. O sea, una persona que tiene 50 y pico años, 60 años, 40 y pico años y su empresa tiene que cerrar, hasta ahora iba al paro. Y muchos ya no sabían qué iban a hacer de su vida, porque iban a competir con gente mucho más joven y por tanto la esperanza de conseguir de nuevo un puesto de trabajo se les esfumaba, ¿no? Los ERTEs han hecho que haya una parálisis, pero puedes volver a tu puesto de trabajo. Y eso ha sido también fundamental, ¿no? Clave. Pero lo importante, repito, es que durante todo este tiempo cada día era tremendo, pero al día siguiente era más angustioso y ahora creo que cada día que viene es mejor que el día anterior. Coincidimos en eso, todos tenemos muchísimas ganas ya de que todo esto cambie y usted esté atento, quedan 2 años, no baje la guardia y nada, simplemente... Yo espero que no tengas más papel para los 2 años que vienen, ¿eh? Que se te acabe ahí, hay una línea final, no que llevas por detrás, ¿eh? Como la carta de los Reyes Magos, ¿no? Que uno escribe por detrás. No, que vengan 2 años de normalidad. Que el fenómeno migratorio responda a Europa con un pacto de migración para que todos respondamos ante una catástrofe mundial, que es que haya una pobreza tremenda en unos continentes y riqueza en otros. Que la gente pueda conseguir este puesto de trabajo que anhela, que los fondos europeos que vienen sirvan para formar a los jóvenes, que por ejemplo las energías limpias que vamos a poner en nuestras azoteas con las plantas fotovoltaicas o la energía eólica haga que también los jóvenes se formen en eso y se crea nuevos nichos de trabajo y que terminemos estos 2 años diciendo que las pesadillas fueron los 2 primeros y el sueño se consiguió los 2 últimos. Sí, señor, y esto, que todo quede en eso, como en un mal sueño. Exactamente. Me alegra mucho haberlo saludado, presidente, y me alegra muchísimo comprobar que sigue usted siendo tan simpático como presidente como cuando era concejal raso. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias. Presidente Torres, con la Iglesia de Arucas de fondo, que se cumpla todo lo que dice en esta última parte y que
empieza el inicio de la recuperación, ¿qué falta que nos hace? Así es. En este mes de junio, que es muy especial para nosotros, ¿no? Yo me crié, lógicamente, en Arucas, es el mes de las hogueras, ese olor que no tuvimos el año pasado, de festejar con la familia, con la gente que quieres, ¿no? Se va a recuperar este mes y por tanto también será motivo para estar con la familia, ¿no? Cuando veo que ya la gente se empieza a abrazar y a besar porque están vacunados, joder, una alegría que no veas. Y ya no tenemos mascarilla, además. Pues es que quién iba a pensar que esto que no apreciábamos antes se nos iba a robar, ¿eh? Darnos un beso, tocarnos la mano, ver a la gente que quieres y estar en distancia, ¿no? Jodido, ¿eh? Pero lo estamos recuperando. Muchas gracias, presidente. Gracias. Abrimos. Mucho más guapo de lo que es en realidad, ¿eh? Muchas gracias. Bonito presente. El pelo peinadito y todo.